Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 22 del primer libro de Reyes. El capítulo número 22 del primer libro de Reyes. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene por título el capítulo Micaías profetiza la derrota de Acat. Leemos. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sequedías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará
él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel, y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Enseguida dijo: oíd todos pueblos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, diciendo: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su coche: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. A la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió el pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados,
porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en la tierra de su padre Asa. No había entonces rey de Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Isión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso, y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en lugar reinó Joram, su hijo. Ocasías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel de Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Roboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Vamos entonces al comienzo. Dice, 3 años pasaron, el versículo 1, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestro? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat, rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galaad, o la dejaré. Ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Inla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anunciaban al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Vamos aquí a detenernos un momento. Gloria a Dios. Aquí vemos Micaías profetiza la derrota de Acab. Recordemos que el rey Acab, era el rey de Israel. Y si era el rey de Israel, pues era el pueblo de Dios. Y vemos que él estaba en unión con el rey de Asiria para tomarla del mano del rey de Asiria. Aquí están hablando.
Entonces viene el 3 y dice, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Asiria? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo y pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Entonces vemos aquí la unión de ellos dos para ir a la guerra. Pero entonces ellos consultaron a los profetas. Se supone que todos esos profetas, como dicen aquí, los profetas, se supone que eran los profetas de Jehová, los profetas de Dios. Ellos consultaron. Y vemos aquí como todos, como dice aquí, todos a una voz dijeron lo mismo. Todos dieron la misma palabra, que todo iba a ser bendición, que iba a haber victoria. Estoy aquí parafraseando. O sea que prácticamente esa guerra iba a terminar en victoria. Y vemos que todos los profetas profetizaron lo mismo. Pero todavía, cuando preguntan si hay algún profeta de Jehová, y todavía dice que hay Micaías, que había quedado Micaías, hijo de Ilma, vemos que el rey lo aborrecía porque siempre le decía la verdad. Porque un verdadero profeta, un profeta de Dios, siempre va a decir la verdad, lo que Jehová le diga, no va a inventar. Y vemos que esa situación pasa hoy en día. Vemos todavía que hay profetas, y podemos llamarlos profetas en el sentido de que, claro, Dios le llamó a ese ministerio, tiene dones proféticos, pero todavía no se han alineado al Señor, no se han alineado a la palabra. Entonces, cuando van a profetizar, en vez de decir la verdad, profetizan para caer en favor a la gente que le está profetizando, o profetizan para caerles en favor a la persona que le están dando palabra. Y nos vamos aún más lejos, como vimos aquí en este caso, que haya espíritus, así como pueden operar en cualquier persona, también hay espíritus que entran en el profeta. Vemos en este caso que entró un espíritu de mentira. Un espíritu de mentira, ¿y quién lo había enviado? Jehová de los ejércitos, Dios mismo. Para que nosotros veamos que aún los espíritus malignos se someten al Padre, no hacen nada sin la autorización de Dios. ¿Se recuerdan? Hay casos, por ejemplo el caso de Saúl, cuando Saúl era atormentado, que dice la palabra que un espíritu había sido enviado a él de parte de Jehová. No lo envió el maligno, lo envió fue Jehová. Entonces vemos que aún los espíritus malignos tienen que someterse al Padre, al Señor. Vemos en el caso de Job, cuando Job comenzó su prueba, que murieron sus hijos, todavía se enfermó, quedó arruinado. Todo eso, claro que lo hizo el maligno. Pero ¿quién fue el que aprobó todo eso? ¿Quién fue el que dio la autorización? El Padre. Porque el enemigo no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Y Dios es un Dios de propósito. Cuando Él permite algo es por un motivo, por una causa, por una razón. Vemos que Job iba a ser probado. Dios lo iba a probar. Después que Él pasó esa prueba, ¿qué vino sobre Job? Bendición. Tuvo el doble de las riquezas. Tuvo nuevamente 10 hijos. O sea, el Señor le bendijo el doble. ¿Por qué? Porque había pasado la prueba. Entonces vemos aquí, de lo que ya leímos, que aunque los espíritus estaban allí, como es decir, estaba allí el Señor, y estaban también allí los espíritus malignos. Y estaban ahí planificando lo que se iba a hacer. Y allí se vio que se decidió enviar un espíritu de mentira sobre esos profetas. Entonces vemos que hoy en día pasa mucho eso. Puede ser verdad que una persona, llevo esto a la parte, vamos a decir, espiritual, porque es necesario, para que entendan muchas cosas que suceden hoy en día. Puede ser que una persona, una mujer, un hombre, sea de Dios, claro que sí, tenga sus dones proféticos, todo eso. Pero ¿qué sucede? Hay veces que el enemigo ataca a la persona a veces, hasta a veces sin saber, entra ahí un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Y la persona viene y tiene sueños, la persona viene y tiene visión, la persona viene y escucha la voz, porque escucha. Pero ¿qué sucede? Piensa que es Dios.
como pasó en este caso, que dice que enviaremos un espíritu de mentira. O sea que ese espíritu de mentira le habló a los profetas. Y ellos pensaron que era la voz de Dios. Pero era un espíritu de mentira, un espíritu que engañaba, mentiroso. Y eso pasa hoy en día mucho. Por eso es que es muy delicado, es muy delicado decir, el Señor dice, cuando una persona tiene sueños y dice, no, esto es revelación de Dios, tuve una revelación de Dios. No, que Dios me dijo esto, eso es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque tú no estás seguro si eso fue Dios mismo o está allí operando algún espíritu y tú no lo sabes. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que pedir, buscar confirmación. Que tuve una visión, que tuve un sueño, que escuché una voz que me dijo. Yo tengo primero que verificar, confirmar si eso fue el Señor o fue una voz del enemigo, o fue una visión del enemigo, o un sueño del enemigo. Porque el enemigo también da sueño, el enemigo también da visión y el enemigo también habla. Aquí vemos el ejemplo, que había un espíritu de mentira. Y los profetas hablaban. ¿Pero quiénes eran que le habían hablado? ¿Jehová? No. Fue un espíritu de mentira. Y eso pasa hoy muchísimo, muchísimo. Hoy en día es como más común. Por eso es que uno no puede estar creyendo todo lo que la gente diga. Y la gente se es muy ligera. Ay, que tuve una revelación que Dios me dijo. Y empieza a hablarlo y empieza a decirlo. Y graba videos. Y ahí está en TikTok y por todas partes. Que tuve... Dios mío. Y se desata aquella locura. Entonces el enemigo, así es que se mueve el enemigo. Usa a las mismas personas engañándolas. Y las personas pensando, no, ese fue Dios, Dios me dijo, y vi visión y vi sueño. Y eso se riega por todas partes. Y lo que es un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Entonces tenemos que tener nuestro cuidado con eso. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo peca porque le faltó conocimiento, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si una persona tiene una visión, si una persona tiene un sueño, si una persona esto, tiene que meterse en ayuno, en oración y decirle, Señor, confírmame esto que tuve. Si esto vino de parte tuya o vino de parte del enemigo, confírmame, Padre amado, Dios Todopoderoso, enséñame, muéstrame. Y tiene que esperar la confirmación, que le confirme 2 o 3 veces, pero que le confirme, porque esas son cosas delicadas. En decir que Dios me dijo y no fue Dios, sino que fue un demonio. No, que tuve un sueño de Dios y no fue un sueño de Dios, sino que fue un sueño de los mismos espíritus, porque los espíritus dan sueños también. Y hasta los brujos también mandan sueños también. Entonces todo eso es delicado. Y todo hijo o hija de Dios, este punto está bueno porque tenemos que entrar en conciencia, tenemos que tener, el pueblo de Cristo tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Que existen los profetas? Claro que sí. La Biblia habla de 5 ministerios. Y nosotros no podemos decir, bueno, yo no creo en los 5 ministerios, creo en los 3. Dice la Biblia que quien le quite un punto, una coma a la palabra, sea anatema, o sea maldito. Y eso es delicado, yo no puedo arrancarle, como hay denominaciones que vienen, no, yo no creo en los profetas. Entonces hay que arrancarle eso en todos los versículos donde diga, hable de los profetas. Yo no sé cómo harán, pero eso es pecado, porque yo no puedo decir algo que no existe, donde la Biblia me enseña que están los 5 ministerios. No hay 4, no hay 3, hay 5. Y yo tengo que aceptar lo que en la Biblia está escrito. Y si nos vamos en el Nuevo Testamento, allí habla muchísimo de profetas que habían en el Nuevo Testamento, después de Jesucristo. O sea que allá hay mucho, mucho. Y así sucesivamente. Entonces todo lo que está escrito, yo no puedo negarlo. Si a mí no me parece, bueno, yo tengo que pedirle al Señor que trate conmigo en esa área. Pero no puedo negar lo que allí está escrito. Ni puedo rechazarlo. Entonces eso es pecado, eso es mal, eso es terrible. Entonces vemos que no fue Dios. ¿Quién fue? Un espíritu de engaño. Que engañó a los mismos profetas. Y fíjense que había muchos profetas. Había muchísimos allí. Y lo increíble es que de tantos profetas que había, y todos dijeron lo mismo, fíjense, como 400 hombres en el versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o lo dejaré. Ellos dijeron, sube porque Jehová lo entregará en manos del rey, fíjense, como 400.
wow, como 400 hombres, y en todos había espíritu de mentira. O sea, era un demonio, era un espíritu que estaba operando allí en ellos, en esos profetas. O sea, que no eran Dios, por eso uno tiene que tener cuidado. Mire, uno tiene que tener cuidado hasta dejarse de imponer las manos. Imagínense que allí estaban operando espíritus de mentira, espíritus de engaño, todas esas cosas. Y viene la persona como hoy en día, detrás de los profetas. Ay, que me ore, y vienen a imponer manos, imagínense. La persona con los problemas que ella tiene y después que le imponen las manos, queda con más problemas todavía. Porque todos esos espíritus se transfieren. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que aprender a nosotros mismos a meternos con el Señor, a buscar dirección de Dios. No estar detrás de profeta, detrás de profeta. Tenemos que estar detrás de Cristo, detrás de la palabra del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que estar detrás. De la palabra del Señor, de orar, de buscar al Señor. Entonces vemos que había otro profeta por ahí, Micaías, pero al rey no le gustaba porque siempre le hablaba, le profetizaba mal. Entonces, así hay personas hoy en día que lo único que quiere que le profeticen cosas buenas. Prosperidad, abundancia, a usted le va a ir bien, sus puertas se le van a ir a abrir 100%, usted va a tener negocio, usted va a tener el carro último modelo, usted va a tener mansión, usted va a... A mucha gente eso es lo que quiere, que le profeticen pura bendición. ¿Y qué hacen muchos profetas hoy en día? Hablan lo que la persona desea que le diga, pero no dicen la verdad. Y tampoco pueden decirla. ¿Por qué? Porque si hay operando allí espíritu de mentira, de engaño, entonces es el enemigo quien le está mostrando todo eso, pura mentira. Porque el hombre, la mujer de Dios, de verdad, va a decir, va a hablar la verdad, como está aquí el caso, que tenemos el caso aquí, de Micaías. Entonces dice, nos quedamos aquí en el 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Fíjate, puras cosas maravillas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito, fíjense. O sea que aquí ya el trabajo de profeta no se hace. Aquí hay que hablar lo que la persona quiere escuchar, puras cosas maravillosas, buenas. Y no es así. El verdadero profeta de Dios habla lo que Dios le dice. Y si es palabra de juicio, tiene que hablarlo, porque es Dios quien está hablando. Y Micaías respondió al 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o lo dejaremos. Y le respondió, sube y serás prosperado. Fíjense que eso es lo que quiere toda la persona escuchar. Sube, serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Pero él no lo hacía porque quería, él lo hacía porque eso es lo que Dios mostraba, eso es lo que Dios hablaba. Fíjense que aquí también estamos viendo el verdadero profeta de Dios y el que no viene de Dios. Vemos que este sí venía de Dios, era porque era Dios quien le estaba hablando. Era Dios quien le estaba hablando y estaba recibiendo la información, era de parte de Dios. Mientras que los otros de casi 400 profetas era de un espíritu maligno. Para que ustedes vean que eso son cosas delicadas. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá? Y fíjense esto, el 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono. Y todo le está diciendo todavía el profeta. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo dije yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo, oye pues palabra de Jehová. Y de verdad era de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Aquí que nos muestra que todas las cosas siempre están bajo un control del Padre.
Nada de lo que pasa en esta tierra, nada de lo que pasa en nuestra vida. El Señor está lejano de todo. Él está todo, o sea, Él siempre tiene todo bajo control. Fíjense esto que estamos aquí leyendo. El profeta vio al Padre allá sentado con todo el ejército alrededor. Y dice, Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una manera y el otro decía de otro. O sea que eso estaba escrito de que tenía que pasar. Que acá tenía que caer de esa manera, y eso estaba ya planificado en el cielo, fíjense. Porque primero las cosas se planifican allá en el cielo, en el mundo espiritual, para que después, luego, se manifieste en lo natural. Fíjense esto. Primero se orquestó todo allá en los cielos, en lo espiritual, en el mundo espiritual. Y después se hizo realidad aquí en lo natural. Allí pues en lo natural. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea que cada quien proponía. Bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y salió un espíritu, y aquí está espíritu con S, con E minúscula. O sea que es un espíritu. No es el espíritu de Dios, no. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Fíjense. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. O sea que hasta los mismos espíritus malignos trabajan para Dios, sirven a Dios con propósito. Hay espíritus malignos que están en los cuerpos de las personas por orden de Dios, porque están haciendo allí un trabajo para Dios. La persona está siendo procesada de parte del Señor y para eso están allí trabajando esos espíritus allí en la persona. Acuérdense del caso de Saúl, que dice la Escritura que Dios le envió un espíritu para que le atormentara. De parte de Jehová, dice la Escritura. Entonces fue Dios quien se lo envió. Entonces Dios permite todas esas cosas con propósito. Dice, y él dijo, yo saldré, el espíritu, no dijo, y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, fíjense. O sea que ese espíritu iba a cumplir el rol de espíritu de mentira y se metió en todos los profetas. Lo que dice, él dijo, yo saldré, está hablando un espíritu, y seré espíritu de mentira, o sea, le iba a tomar la posición de espíritu de mentira en boca de todos los profetas, en todos. Era un espíritu, pero iba a estar metido en todos los profetas, porque desde adentro del cuerpo, aquí ahí están. Y yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás, le está diciendo Dios, Jehová, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Quién está dando la orden de que lo haga? El Padre. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu. Fíjense ahora la declaración, versículo 23. Y ahora, he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Fíjense, ¿quién hizo eso? El Padre. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Porque aquellos profetas, aunque eran profetas, no eran profetas de Dios. No eran profetas de Dios. El profeta de Dios era Micaías. Él sí era de Dios. Entonces vemos esa característica de un profeta verdadero. Habla lo que Dios le dice que hable. Y siempre cuando el profeta habla para juicio, para arrepentimiento. No para hablar de prosperidad, cosas buenas. No mira que da palabra y que va a ser millonario y multimillonario, que tú vas a abrir empresa. Entonces dice, versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo,
toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblo todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, y a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había dado. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, se cumple. Vemos que Dios daba una palabra y se cumplía lo que Dios hablaba. En su tiempo, en su momento, todo lo que Dios habla se cumple. En su tiempo, en su momento. Todo. Todo lo que Dios habla se cumple. Por eso que la Biblia dice, ¿verdad? Que en las manos de Jehová está la vida y la muerte. Porque el enemigo no puede matar a nadie. El enemigo hoy se levantó con ganas de matar a fulanito y fulanito. Él no puede matar a nadie, quitarle la vida a nadie si Dios no aprueba esa muerte. Porque desde el momento que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, que nos redimió de todo, desde ese momento Él recuperó todo lo que Adán y Eva habían perdido por el pecado. El Señor Jesucristo lo recuperó. El Señor Jesucristo recuperó, venció a la muerte. Ya la muerte no iba a tener más potestad sobre el hombre. Entonces, cuando una persona va a morir, el Señor aprueba esa muerte. No puede el enemigo matar a quien él quiera. Porque el dueño de nosotros es el Señor. Él nos compró con precio de sangre. Entonces vemos el resto, 39, el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocasías su hijo. Recuerden que Acab hizo lo malo. Acab fue el esposo de Jezabel y él hizo lo malo y se dejó llevar por Jezabel, haciendo lo malo también delante de Dios. Josafat, hijo de Asa. Entonces y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo en el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos.
Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado de Sodoma, los que habían quedado de allí de Sodoma, que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Isión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acat, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en lugar reinó Joram, su hijo. Vemos que prácticamente casi siempre, cuando el rey reina bien y el rey hizo las cosas delante de Dios en rectitud, siempre tenía ahí una promesa de parte de Dios. No iba a faltar pues rey en su descendencia que gobernase. Y Dios bendecía siempre a los reyes con eso, con la bendición en su descendencia, cuando ellos hacían lo recto delante de él. Pero vemos que cuando hacían lo malo, se apartaban de Dios, eso que iba a ocurrir, venían muchas maldiciones. Iba a acarrear muchas maldiciones. Y eso traía mal al mismo rey y a todo el pueblo. Pero cuando el presidente, hoy en día que es lo que llamamos presidente, cuando el presidente hace lo malo, eso acarrea maldición no solamente para el presidente, sino para toda la nación. Trae de todo tipo de maldiciones. Como Deuteronomio 28 lo dice. Por eso que tenemos que estar en constante oración por nuestro presidente, para que Dios tenga misericordia, para que Dios perdone todos los pecados, para que Dios ponga todo en su sitio. Y dice 51: Ocosías, hijo de Acat, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense, el otro que quedó como rey de Judá hizo lo bueno como su padre, que había reinado antes, hizo lo bueno. El hijo también hizo lo bueno. Y aquí en este caso, que estamos hablando del rey de Israel, Ocosías, hijo de que fue acá, que hizo lo malo delante de Dios, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Fíjense. Su padre y su madre, imagínense, Jezabel y acá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabot, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces aquí vemos una cosa, un punto importante, que la bendición también para un pueblo va a depender de los presidentes. Porque mientras los presidentes estén haciendo lo malo, estén pecando contra Dios, quebrantando la palabra, aprobando leyes que van en contra de la Biblia, en contra de Dios, ¿eso que va a traer al pueblo? Maldición. Maldiciones de todo tipo. La ira de Dios. Pero cuando ese hombre, ese presidente, haga lo recto, como aquí se veía, y haga las cosas alineadas a la palabra, sea un hombre temeroso de Dios, Dios bendecía tanto al presidente, que era el reyante, como al pueblo. Entonces aquí juega un papel muy importante la iglesia de Cristo. Hay que clamar mucho a Dios, hay que siempre tener a Dios, las naciones, los países en oración, a los presidentes, a los que están en eminencia.
como la Biblia lo dice, que oremos por los que están en eminencia para que vivamos tranquilos y reposadamente. Tenemos que estar siempre con esas oraciones allí pegadas, para que Dios tenga misericordia de sus hijos, para que Dios tenga misericordia de nuestras naciones, para que Dios tenga misericordia de todos. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros al 100%. Y en el nombre del Señor Jesús sellamos esta preciosa palabra, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Cordero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.